La conmemoración del 24 de marzo mostró a un oficialismo dividido y, por supuesto, estas marchas del día de ayer, los distintos actos, sirvieron más que nada para dejar en exposición la crisis por la que atraviesa el oficialismo y cuál será el futuro de esta coalición en los próximos meses y en lo que resta de la gestión del presidente. Para analizar algunos de los aspectos de la actualidad política y también de la economía, ya nos acompaña el periodista y analista político Edgardo Moreno. Edgardo, un placer que nos acompañes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? El gusto de tenerlo, Edgardo. Muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero placer realmente contar con vos. Bueno, ¿qué lectura hacemos de lo que fue este cruce de posiciones, de facturas, pase de facturas, con motivo de los actos de ayer que terminaron siendo una tribuna política para que unos y otros muestren sus posiciones, ¿no? Lo primero que yo sugeriría hacer es una lectura más bien sistémica de lo que pasó ayer, allí en las manifestaciones por el Día de la Memoria. Porque en realidad esta es una fecha de conmemoración, no de festejo, que surge de un consenso que fue lo que genéricamente se dice el consenso del 83, donde la sociedad argentina entendió que había un denominador común, que era su afección por el Estado de Derecho, su opción de vida por la vida en democracia, una vida en pluralismo, no por la unanimidad de ideas o de criterios o de pensamientos, sino por la diversidad de esos pensamientos, y como un sustento común a todo eso, la vigencia de la democracia y de los derechos humanos, es decir, de aquellos derechos que cualquier persona tiene por el solo hecho de estar con los pies sobre la tierra, más allá de su filiación política, de su preferencia religiosa, de cualquier otro gesto de identidad social o política que se pueda considerar. Eso que inicialmente fue un consenso tan fuerte, que es el que ha mantenido la vigencia del sistema democrático durante décadas en la Argentina, por fortuna, durante el kirchnerismo comenzó un proceso de degradación, se fue desvirtuando, digamos, esta noción tan genérica, tan amplia, tan abarcativa de los derechos humanos, para ser utilizada, y eso fue increyendo durante el transcurrir de los años, para ser utilizada como una fecha o una conmemoración de un sector de la sociedad que abarcaba solamente una porción del pensamiento y de alguna manera excluyendo a otros sectores de la sociedad. Pongo un ejemplo, el pensamiento de la Unión Cívica Radical o el pensamiento liberal fueron progresivamente empujados fuera de ese consenso, como si fuera solamente propiedad de un sector político. Bien, esto es lo que vimos durante todo el transcurso de los años del kirchnerismo, pero lo que vimos ayer fue un escalón más de degradación, porque ya no es ese sector excluyendo al resto, sino ese sector dirimiendo en esa fecha o intentando dirimir posiciones internas. Esto es realmente inadmisible. Hay que decirlo con todas las letras, o sea, no se puede subsumir la conmemoración de un tema tan profundo como fue el paso de la dictadura a la democracia en la Argentina, terminar convirtiéndolo en un espacio de disputa dentro de la interna del gobierno o de un sector político, ¿no? Por más amplio que sea y por más que se haya impuesto en elecciones y por más que esté gobernando por la voluntad popular. No es para eso esa fecha, no es para eso el concepto de la reivindicación de la democracia y de los derechos humanos, y lo que vimos ayer fue eso, ¿no? Una especie de pulseada donde, después de lo que pasó en el Congreso, con la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el gobierno prácticamente en emergencia tuvo que ser auxiliado por, yo diría, un núcleo de gobernabilidad que dentro de su propio sector fue solamente el de los gobernadores y algunos intendentes importantes del conurbano bonaerense, y fuera de su sector y con más peso en términos de votos, Juntos por el Cambio, es decir, la principal oposición. Luego de que eso se concretó, esa fractura del oficialismo quedó expuesta en el Parlamento, es como que el kirchnerismo, que fue quien boicoteó esa decisión del gobierno con una mezcla de votos en contra y abstenciones en el Parlamento, se tomaba revancha en la calle a propósito de esta fecha. Entonces vemos una
una serie de dislates en sucesión, digamos. Ya de por sí, la fractura del oficialismo en un tema tan intensamente estratégico como es el acuerdo con el Fondo para el Ordenamiento Macroeconómico del país, que está en una crisis muy profunda y que se evidencia en los números de la inflación, en los números de la pobreza, en el propio número del endeudamiento. Eso ya de por sí es grave, la fractura del oficialismo expuesta en el Parlamento. Más grave todavía es que eso se continúe profundizando, poniendo como en un platillo de la balanza a la democracia representativa expresada en el Parlamento y en el otro una suerte de democracia plebiscitaria a propósito de la fecha del 24 de marzo expresada en la calle. Como si eso fuese poco, como si la manifestación no hubiese sido suficiente, como si la gestualidad de esa fractura no fuese suficiente, las declaraciones que se hicieron también fueron en ese sentido. Lo que dijo Máximo Kirchner, de que el gobierno es con todos adentro, ellos son el gobierno, están adentro, sobre todo adentro de las cajas, ¿no? Sí, o sí, sea, ahí no hay dudas. No hay dudas. De ahí no se van, ¿no? Lo que dijo Andrés Larroque, el Cuervo Larroque, que le recuerda al presidente, usted viene de un espacio político que sacó el 4% en la elección. Sí, eso fue en la elección de medio término del 2017, es verdad. Era estaba con Randazzo, Alberto Fernández. Pero en la última elección, el presidente, pese a que él no lo recuerda, ganó por amplia mayoría. Es decir, que el razonamiento de Larroque también es falso y es ofensivo. Alberto Fernández es presidente de este país porque ganó en legítimas elecciones con la mayoría. Que ahora esté peleada Cristina con él y el kirchnerismo que adhiere a Cristina con el presidente, no implica que Alberto Fernández sea deslegitimado por un 4% de 2 elecciones anteriores, ¿no? Lo que pasa es que obviamente Alberto Fernández da lugar a eso porque él mismo ha ido degradando el valor de la palabra presidencial y de la investidura presidencial. Claro, y por otro lado, Edgardo, en relación con lo que mencionás vos, fue precisamente Cristina quien definió la fórmula y el kirchnerismo quien le aportó el caudal de votos necesarios para que sea presidente, y hoy es quien está intentando diferenciarse para dejarlo solo, porque el rumbo económico claramente no es el esperado y la gestión no es la esperada. No se lee esto como una especie de, no sé si traición para con el electorado, pero con aquellos votantes que depositaron en esa fuerza política sus esperanzas y como que se están abandonando. Yo creo que acá han terminado, o el acuerdo con el fondo ha sincerado, y la evolución de la crisis económica, sobre todo, los efectos de la crisis económica, han sincerado 2 grandes imposturas políticas. Una es la de Alberto Fernández, que sigue diciendo todavía que tiene un plan para pelear contra la inflación, para darle guerra al aumento de los precios. Él no lo tiene. Por fortuna, el Fondo Monetario le escribió un par de líneas bastante moderadas al solo efecto de que termine su mandato, sin exigirle reformas estructurales que son necesarias, ¿no? Reforma impositiva, la reforma previsional. Sí, la baja del gasto público. Exacto. Le ha dado un lineamiento, es decir, le ha dado por lo menos cuáles son las armas principales para pelear contra la inflación. Es decir, deje de emitir de manera espuria, controle la emisión monetaria y disminuya el déficit fiscal, gradualmente, incluso en términos bastante graduales. Habida cuenta de que no lo ve convencido el gobierno de que quiera hacerlo, ni de que tenga fuerzas políticas para hacerlo después de haber perdido la elección de medio término. Es decir, Alberto Fernández hace como que gobierna, como que tiene un plan, ya le dieron un plan, no lo quiere ejecutar, y está ahí procrastinando, pateando, vamos viendo hacia adelante. Y Cristina, que hace como que se opone, pero en realidad tampoco se opone tanto, porque no se va del gobierno. Claro, ni del control de las cajas que decías recién vos. O sea, hay una frase muy famosa en la historia argentina que en la política esta de Bares suele ser tergiversada con un sentido bastante artero. Dice, vivos o esclavos jamás muertos, ¿no? O sea, los de la cámpora, vivos o esclavos pero jamás muertos, siempre de cajeros de alguna cosa, ¿no? Y de grandes cajas. Es más, las más importantes. Habría que ver, digamos, en este destino de minoría intensa que ha elegido Máximo Kirchner y la cámpora, como lo demostraron ayer en la calle, cuánto de eso se podría haber movilizado sin esas cajas. Exacto. ¿no? Bueno, es un cálculo muy difícil de comprobar y de realizar, pero digo, esto también es una impostura de Cristina. Porque en definitiva no tiene un plan alternativo. El problema es que al kirchnerismo en su conjunto y en sus 2 variantes
la más moderada de Alberto y la menos moderada discursivamente de Cristina, ninguno de los dos sabe qué hacer. Claro. Es decir, no tienen un plan para esta crisis. No saben cómo afrontar esto, porque esto solamente se puede afrontar sincerándole a la sociedad que todo lo que le habían dicho de que era posible sacar la economía argentina sin hacer ningún esfuerzo, era una mentira. Claro. Y ahora hay que sincerar esa mentira y ninguno de los dos la quiere decir. Es decir, Claro. Cristina quiere tomar distancia de sí misma, de su propia carencia de ideas, de su propia carencia de programa económico, y Alberto Fernández no puede tomar distancia ya de nadie, porque No. la única distancia que podría tomar es irse de la presidencia, cosa que no tiene que ocurrir. Claro, y no tiene que tiene- terminar su mandato. Y no tiene el respaldo político suficiente para tomar las medidas que debería tomar. Bueno, él fue desvirtuando también ese respaldo, ¿eh? Porque en algún momento, allá a comienzo de mandato, la sociedad le dio Sí, un, sí. un voto de confianza, sobre todo cuando mostraba algún gesto de diálogo con la oposición, de posibilidad de una tarea más conjunta, más sistémica, de un esfuerzo más mancomunado, pero siempre terminó gobernando para Cristina, y lo sigue haciendo. Pido aplauso para Cristina, solo que ahora lo hace a un cierto grado de Claro. hipocresía que es ostensible, digamos, ¿no? Ujú. Pero en definitiva, ninguno de los dos tiene un plan para salir. Por eso yo creo que el Fondo Monetario ha aportado una posibilidad de autopagarse las cuotas de acá hasta el final de mandato y no pedirle grandes esfuerzos, porque sabe que este gobierno no lo puede hacer, digamos, está dándole muletas para que termine la gestión. Claro, y ahora, Edgardo, ¿cómo consideras que se puede llevar adelante esta relación si no hay un acercamiento, o por lo menos por estas horas no lo hay, porque quedan 2 años por delante? Bueno, lo que creo es que si no hay una revisión en el oficialismo urgente, si el núcleo de gobernabilidad no desequilibra en su favor, si no operan ahí, creo que algo de eso están haciendo. Los gobernadores que tienen responsabilidades de gestión, los intendentes del oficialismo que tienen responsabilidades de gestión, no interceden para que este juego de te clavé el visto en el WhatsApp Claro. deje de jugar con el destino de la República. Es complejo que la crisis no se acelere. Ya lo estamos viendo. En la calle, las organizaciones sociales, los movimientos piqueteros han endurecido su discurso porque están marcando la cancha. Saben que cuando se habla de ajuste, una parte del ajuste le viene a ellos. Cristina recién ahora se da cuenta de que era riesgoso apostar a que hay que tirar piedras contra el Congreso. Cuando le entraron por la ventana las piedras, se dio cuenta de que no está bien apedrear el Congreso de la Nación. Se vienen las paritarias, y en las paritarias seguramente va a haber se va a disparar la puja distributiva, porque al ritmo en que está la inflación, estamos en una inflación mensual superior a la de Venezuela en este momento. Claro, sí. Eso obviamente que genera una serie de tensiones gremiales y sociales que van a ir en incremento, y el gobierno no alcanza ni siquiera a controlar aquellas cosas que ostensiblemente disfuncionan. Por ejemplo, lo de Feletti, ¿no? Esto de ir de vuelta a hostigarlo al campo. Bueno, acá en Córdoba ya hubo un tractorazo y se vio ahí. Claro. Y es obvio, digamos, ¿sí? Porque si la única salida que van a encontrar es seguir esquilmando con impuestos al sector productivo, eso no solo que no cierra desde el punto de vista fiscal, sino que además ahoga la posibilidad de un crecimiento y de una salida, aunque sea a mediano plazo. Claro. Es decir, el gobierno sí o sí tiene que coagular esta herida sangrante que tiene en la cúpula, y además tiene que abrirse al diálogo con el resto de la política y con la sociedad, porque la gravedad de la crisis es profunda. Es más, el propio acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo que está inestable porque las variables internacionales sobre las cuales se acordó están cambiando. Claro. O sea, cuando se habla de la reducción del gasto, la principal reducción del gasto es la reducción del subsidio energético. Con el aumento que hay de la energía por la guerra que un socio estratégico del gobierno argentino como Vladimir Putin ha disparado en el mundo, Claro. Sí o sí va a haber que revisarlo. Pero bueno, cuando los funcionarios que tendrían que estar planeando esa reducción de subsidios le hicieron un piquete al ministro Guzmán la semana pasada. Sí. Edgardo, bueno, un placer, nos gustaría seguir charlando. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.